Casi 2 millones de estadounidenses viven en México por primera vez en la historia. Pero el fenómeno que está viviendo el barrio de la Condesa es lamentablemente un fenómeno que también se está dando en otras regiones de México y América Latina. Podrías pensar que esto sería beneficioso porque los estadounidenses traerían dinero a estos lugares e impulsarán la economía. No, esto es lamentablemente un problema muy grave para las economías de América Latina. Hace solo 10 años, la casa promedio en Estados Unidos valía unos $250,000, mientras que hoy esa misma casa vale casi $450,000. Es decir, el precio de una casa ha aumentado casi el doble en cuestión de 10 años. Pero aquí está el gran problema, los salarios no se han duplicado. Los problemas financieros en la economía se agudizan cada vez más para los estadounidenses de bajos ingresos, que enfrentan dificultades para pagar el alquiler y comprar comida. Según un informe de Propel Inc., una empresa de software de beneficios, el 42% de los hogares que reciben los beneficios ampliados por la pandemia del programa SNAP se quedaron sin comida en agosto y el 55% comieron menos por falta de recursos, lo que supone un aumento considerable respecto al año pasado. Los estadounidenses han estado mudándose de esas zonas a otras más baratas en estados como Texas, Florida y Arizona. Sin embargo, millones de estadounidenses están emigrando ahora a México, Costa Rica y otros países latinoamericanos por primera vez en la historia. Según cifras oficiales, de enero a noviembre del 2022, el volumen de extranjeros con residencia temporal o permanente en la Ciudad de México incrementó 23.8%, para alcanzar un total de 43.868 foráneos. Y es que, es mucho más accesible económicamente. Solo para darte un ejemplo, un alquiler promedio en el centro de Nueva York es de casi $4,000 por un apartamento de una habitación, mientras que en la Ciudad de México, que es una ciudad más grande, solo pagarías $780 por el mismo apartamento, menos de una quinta parte de lo que pagarías en Nueva York. En promedio, Nueva York cuesta 3 veces más que la Ciudad de México. Naturalmente, los salarios de Nueva York son más altos que los de la Ciudad de México. El salario mensual promedio en Nueva York es de $6,100 después de impuestos, mientras que en la Ciudad de México es de $713. Así que aquí lo ideal sería tener un ingreso como en Nueva York pero en la Ciudad de México. Pero la gran pregunta ¿es posible sobrevivir en la Ciudad de México con un salario así? Todo ha cambiado desde la pandemia. Pocas personas habrían aceptado tener una reunión virtual usando WhatsApp o Zoom antes de la pandemia, pero como la pandemia nos hizo quedarnos a todos en casa, las empresas se vieron obligadas a adaptarse al mundo digital. Hoy es posible hacer reuniones virtuales, hacer entrevistas online, firmar documentos oficiales electrónicamente e incluso hacer una boda virtual. Además, esto desencadenó una nueva moda durante la pandemia, la práctica de mantener el mismo salario mientras se vive lejos del lugar de trabajo. Esto hizo que muchas familias se mudaran a pueblos más pequeños desde grandes áreas urbanas con poca belleza natural y costos de vivienda por las nubes, como Nueva York y San Francisco. Aquí uno podría tener una casa grande, vivir cerca de la naturaleza y pagar mucho menos por la vivienda. Sin embargo, otros empleados empezaron a viajar fuera de su país natal. Muchos estadounidenses que residían en ciudades fronterizas como San Diego y Tijuana, por ejemplo, se trasladaron desde California al norte de México, donde disfrutaban del mismo clima ideal, así como de un mayor nivel de vida y menor costo de vida. Aunque la pandemia ya no es una emergencia mundial importante, muchas empresas se han adaptado a la era digital y han permitido a sus trabajadores seguir haciendo el famoso teletrabajo. Y este es el componente crucial que permite toda esta inmigración estadounidense a América Latina. En otras palabras, estos estadounidenses pueden vivir en lugares que son mucho más baratos y tienen un mayor nivel de vida, mientras siguen ofreciendo a sus empleadores el mismo nivel de servicio profesional. Volviendo al tema principal, ¿es factible vivir en una ciudad mexicana con un salario estadounidense? Bueno, ahora puedes gracias a la pandemia que aceleró la digitalización y todos estarían de acuerdo en que esto es algo muy ventajoso para todos. Los estadounidenses, después de todo, suelen ganar mucho dinero. Invierten este ingreso en su nuevo, casas en las ciudades latinoamericanas. Gastan dinero en alquiler, comida y otros servicios como dentistas, médicos e incluso asistencia doméstica.
No hace falta decir que esto trae dinero y empleo a todas estas ciudades. Sin embargo, la gentrificación es un aspecto económico oscuro de todo este cambio que afecta desproporcionadamente a las familias trabajadoras. El término gentrificación se refiere a un proceso de rehabilitación urbana y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que resulta en el desalojo gradual de los residentes pobres del barrio en favor de los de mayor nivel social y económico. ¿Qué problemas genera la gentrificación? Uno de los más graves es el desplazamiento forzado de las clases populares por la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo. Esto ocurre porque los precios de la vivienda, el alquiler, los servicios y los productos básicos aumentan como resultado de la demanda de los estadounidenses que pueden pagar más que los locales. Además, la aceleración del fenómeno en muchas ciudades la ha provocado el éxito del modelo Airbnb, que retira del mercado de vivienda en renta casas y departamentos, para convertirlos en un negocio casi hotelero que reditúa más utilidades a sus propietarios. En la Ciudad de México las colonias Condesa y Roma son lugares paradigmáticos de la gentrificación, pero muchas otras colonias como la San Rafael, la Tabacalera o Santa María la Ribera están sujetas a la misma presión que transformó a las dos primeras en tan solo 25 años. Así, muchos habitantes originales ya no pueden vivir en sus barrios ni frecuentar los bares y restaurantes que antes eran accesibles. De acuerdo con el portal Inmuebles 24, el precio de alquiler de departamentos en la colonia Condesa incrementó 66% en los últimos 24 meses. La renta mensual promedio pasó de 16,043 pesos en mayo del 2021 a 26,740 pesos en el mismo mes del 2023. Y esto está ocurriendo también en lugares como Tijuana, Mérida y San Miguel de Allende, así como en San Juan de Puerto Rico y San José de Costa Rica, debido a que estas ciudades tienen tasas de inflación significativamente más altas que la norma nacional. Según un artículo publicado por David Navarrete Escobedo en la revista científica CLO, la gentrificación transnacional en América Latina se da principalmente en ciudades turísticas con patrimonio histórico y cultural, como San Miguel de Allende en México. Allí, el 42% de los habitantes de origen extranjero se situaron en el polígono patrimonial de la UNESCO, representando el 8% de la población total. Esto es preocupante porque provoca una pérdida de la identidad cultural y la diversidad del barrio, que se ve reemplazada por una homogeneización social y económica. Otro problema que genera la gentrificación es el aumento de las desigualdades y las brechas socioeconómicas entre las zonas gentrificadas y las no gentrificadas. Esto se debe a que la gentrificación crea un mercado artificial que no refleja la realidad ni las necesidades de la población local. Los estadounidenses traen riqueza y altos salarios que usan para pagar el arrendamiento y la compra de casas, así como para comer fuera y otros servicios. Sin embargo, esto no beneficia a todos por igual, sino que crea una polarización entre los que pueden acceder a estos beneficios y los que quedan excluidos y marginados. Además, la gentrificación puede afectar al patrimonio histórico y arquitectónico, ya que puede provocar su deterioro o su transformación para adaptarse a los gustos y necesidades de los nuevos residentes. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la gentrificación? La gentrificación es un fenómeno complejo y controversial, que requiere de políticas públicas cuidadosas y equitativas para evitar sus efectos negativos y potenciar sus beneficios. Algunas de las medidas que se proponen son: 1. Políticas económicas redistributivas que busquen reducir las desigualdades y garantizar el acceso a la vivienda, los servicios y los productos básicos para todos. 2. Retención de la población existente, que busque proteger los derechos de los habitantes originales y evitar su desplazamiento forzado. 3. Programas sociales estructurados que busquen fomentar la participación, la integración y la cohesión social entre los diferentes grupos que conviven en el barrio. 4. Esfuerzos conscientes de planificación que busquen preservar el patrimonio cultural y ambiental del barrio y promover un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con la identidad local. Espero que te hayan parecido interesantes y que te hayan hecho reflexionar sobre este tema. Y si quieres saber más sobre otros temas de actualidad y de interés social, suscríbete a Economía para Inquietos y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.